Los primates y el surgimiento del linaje humano, el despertar en las copas de los árboles mucho antes de que el primer ser humano caminara por la sabana, antes de que surgiera siquiera la idea del fuego o el lenguaje, hubo un momento clave en cuando nuestros ancestros bajaron de los árboles, pero no del todo. Hace unos 60 millones de años, en los bosques tropicales densos y húmedos, surgieron los primeros primates. Eran pequeños, con grandes ojos adaptados a la visión nocturna. Vivían entre ramas, saltando de árbol en árbol con agilidad. Tenían manos prensiles, dedos con uñas y pulgares oponibles. No era poca cosa, esas manos cambiarían el mundo. Pero también tenían algo más, cerebros más grandes y complejos que otros mamíferos. ¿Por qué? Porque la vida entre árboles requiere precisión, coordinación, cálculo de distancias, memoria de rutas, reconocimiento de frutas y cooperación social. En silencio, estos pequeños primates estaban formando los cimientos de nuestra inteligencia. Los simios han más cerca de nosotros de lo que creemos. Los millones de años pasaron y con ellos algunos primates crecieron, se volvieron más fuertes, más sociales. Así nacieron los simios, nuestros primos más cercanos. Hace entre 20 y 30 millones de años aparecieron los hominoideos, el grupo de grandes simios del que eventualmente nacería el ser humano. Aquí encontramos a los ancestros del gorila, del orangután, del chimpancé y del Homo sapiens. Estos simios ya mostraban comportamientos sorprendentes. Usaban herramientas simples, entendían estructuras sociales complejas, reconocían vínculos afectivos duraderos, cuidaban a sus hijos durante años e incluso sufrían duelo. Entre ellos, el chimpancé y el bonobo compartirían con nosotros un antepasado común. Y aunque no descendemos de ellos directamente, somos sus parientes más cercanos. Compartimos con ellos más del 98% de nuestro ADN. Pero hubo un grupo que decidió tomar un camino distinto. El primer paso en la Tierra firman bípedos ancestrales un día. Uno de estos primates caminó erguido y el mundo cambió para siempre. Hace entre 6 y 7 millones de años, en algún lugar del este de África, un grupo de primates comenzó a abandonar los árboles de forma más frecuente. El cambio climático había transformado parte de los bosques en sabanas abiertas, más secas, con menos árboles. Para sobrevivir, estos simios debían adaptarse. Algunos comenzaron a caminar en dos patas, tal vez para ver por encima del pasto alto, tal vez para recorrer largas distancias bajo el sol, tal vez para liberar las manos. Lo cierto es que ese gesto, pararse sobre dos pies, cambió la historia del mundo. Ese primate se llamó Sahelanthropus chadensis, uno de los primeros bípedos. No era un humano, pero ya estaba dejando huellas distintas. Caminaba, y al hacerlo, sus manos quedaban libres para explorar, cargar, gesticular. En esas manos libres estaba el destino de una civilización. Australopithecus, los caminantes antiguos, imagina un paisaje africano hace 4 millones de años. Allí camina una hembra de Australopithecus con su cría. Va erguida, sus pies firmes en el suelo y su mirada inquieta, exploradora. Se llama, según los científicos, Lucy. El Australopithecus afarensis fue uno de los homínidos más importantes. Tenía cuerpo pequeño, pero ya caminaba completamente erguido. Tenía manos hábiles y un cerebro más grande que el de otros primates, aunque aún pequeño comparado con el nuestro. Vivían en grupos, usaban palos o piedras para tareas simples, comían frutas, raíces, insectos y también carne. No cazaban aún, pero carroñaban, observaban, aprendían. En sus gestos vemos por primera vez la chispa de la curiosidad humana. No eran aún humanos, pero en sus ojos ya brillaba algo que anticipaba lo que vendría. La aparición del género Homo, los primeros humanos, hace unos 2.5 millones de años. Ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia de la evolución. Surgió el género Homo. El primero de este linaje fue el Homo habilis. Su nombre significa el hombre hábil, y no es casualidad. Fue el primer homínido en fabricar herramientas de piedra de forma intencional. Con piedras afiladas cortaban carne, abrían huesos para extraer médula, tallaban madera. Esta tecnología rudimentaria abrió nuevas puertas a más alimento, mejor defensa, más cooperación. Su cerebro ya era notablemente mayor, y con él su forma de vivir cambió en más interacción, más memoria, más comunicación. No hablaban como nosotros, pero ya compartían señales complejas, gritos, gestos, miradas, las bases del lenguaje. Y así, la humanidad comenzaba su camino con una roca en la mano y un propósito en la mirada. Homo erectus, el conquistador de continentes. El siguiente paso fue audaz, dejar África y caminar hacia lo desconocido.
El Homo erectus, surgido hace casi 2 millones de años, fue el primero en salir del continente africano. Llegó a Asia, Europa, cruzó desiertos, montañas, bosques. Fue el verdadero pionero de la expansión humana. Dominó el fuego, una de las mayores revoluciones de todos los tiempos. Cocinó alimentos, se protegió del frío, ahuyentó a depredadores y, por la noche, alrededor de la hoguera, empezó a compartir historias, aunque no con palabras. Homo erectus también cuidaba a los heridos, cazaba en grupo, planificaba. Su cerebro era aún mayor, su cuerpo más robusto, su mirada más profunda, y desde allí la humanidad ya no se detendría. Neandertales, Homo sapiens y la mente simbólica. Los neandertales, los otros humanos. Hubo un tiempo en que no estábamos solos. Hace alrededor de 400.000 años surgieron los neandertales en Europa y Asia Occidental. No eran nuestros ancestros directos, sino nuestros parientes cercanos. Una especie humana distinta, con cerebro tan o más grande que el nuestro y adaptada al frío brutal de la era del hielo. Eran corpulentos, fuertes, resistentes, pero también eran tiernos. Cuidaban a sus ancianos, enterraban a sus muertos, decoraban sus cuerpos, pintaban las cuevas, tallaban herramientas especializadas, cocinaban, curaban heridas. En sus huesos hay rastros de huesos rotos que sanaron, lo que significa que alguien los cuidó. En sus tumbas hay flores, lo que significa que alguien amó. Y en sus manos restos de ocre rojo, lo que significa que alguien soñó. Los neandertales no eran menos, eran otros humanos. Y durante miles de años compartimos el mundo con ellos. El surgimiento del Homo sapiens, el narrador del mundo. Hace unos 300.000 años, en el corazón de África, surgió un ser con una capacidad nunca antes vista. El Homo sapiens, el humano que sabe. ¿Pero qué es lo que sabía? No solo cómo sobrevivir, cazar o recolectar. Lo que el Homo sapiens realmente supo fue imaginar. Por primera vez, un ser sobre la Tierra podía construir mundos enteros en su mente. Soñar, planificar, inventar, recordar. Este don cambió todo. Aprendió a hablar con símbolos. Ya no solo señalaba, ahora podía decir, mañana, ayer, lo que no ves, lo que no existe aún. La palabra liberó al pensamiento. De pronto, los sapiens comenzaron a pintar en cuevas, manos marcadas en la roca, bisontes corriendo, figuras danzantes. ¿Por qué? Porque necesitaban dejar huella, necesitaban contar su historia. Migraciones y mezcla de especies. No fuimos los únicos, pero fuimos los que fuimos más lejos. Hace unos 100.000 años, el Homo sapiens abandonó África y comenzó a expandirse por todo el mundo. Cruzó ríos, montañas, glaciares, desiertos. Llegó a Europa, a Asia, al sudeste asiático. Y más adelante, a Oceanía y América. En ese camino se encontró con otras especies humanas, neandertales, denisovanos, quizás más. Y no solo luchó o evitó, se cruzó, se mezcló, se amó. Hoy, tú y yo, llevamos genes neandertales y denisovanos en nuestro ADN. Somos el resultado de ese entrelazamiento de linajes, de esa diversidad antigua. No fuimos una línea recta, sino un río con muchos afluentes. El nacimiento del símbolo, arte, ritos, muerte. Algo cambió para siempre cuando el Homo sapiens miró al cielo y se preguntó, ¿qué hay más allá? Fue entonces cuando nació el símbolo. El mundo ya no solo era un espacio físico, ahora era un escenario con significados. Las piedras podían representar ancestros. El fuego podía ser sagrado. Un cráneo podía simbolizar protección. La luna podía ser madre. Comenzamos a enterrar con cuidado a nuestros muertos, a acompañarlos con objetos, flores, herramientas. Empezamos a ritualizar la vida, nacimientos, muertes,
cosechas, alianzas, y pintamos, y danzamos, y cantamos, porque por primera vez el ser humano necesitó expresar lo que no podía ser dicho con actos, solo con arte. Nació la religión, el mito, la esperanza de algo más allá del cuerpo, el lenguaje y el alma humana. Y entonces hablamos. No solo gritamos como otros animales, no solo señalamos. Comenzamos a contar historias, a enseñar lo que no se ve, a transmitir saberes, sueños, memorias, advertencias. El lenguaje simbólico dio origen a la civilización. Nos permitió organizar, planear, heredar saberes. Aprendimos a compartir el tiempo, a construir calendarios, a registrar memorias. Y dentro del lenguaje nació algo aún más profundo, la conciencia del yo. El ser humano ahora podía decir yo existo, yo recuerdo, yo temo, yo amo. Y al hacerlo, nació el alma humana.